Muy buenas noches. El día de hoy seguimos con el tema de la planeación, seguimos con el tema de cómo Dios quiere que nuestros proyectos, que Él quiere que nuestros sueños, nuestras metas se puedan cumplir. Y el día de hoy queremos hablar de un tema que se llama Dios no busca productos terminados. Porque uno de los males que trae la sociedad en la que vivimos el día de hoy es el hecho de que todo lo tenemos tan fácil y tan a la mano que nos hemos vuelto adictos de los productos terminados. Un producto terminado es aquello que ya pasó todo proceso, es aquello que ya está listo para que el consumidor lo pueda tener. Y muchas veces esa misma percepción la traemos a la iglesia, la traemos a los ministerios, la traemos a los sueños que tenemos y creemos que con tener el sueño, con tener la visión, con tener el modelo, con tener solamente la idea, va a suceder así de fácil. Pero creemos y hemos visto que todo el tiempo siempre se tiene que pasar un proceso. Como ya mencionaba anteriormente, todo mundo admira hoy día un producto terminado, ya sea que esté listo para comprarse o comerse, o que sea una persona que ya ha trabajado, que ya se ha esforzado y que ya está disfrutando de los resultados. Entonces, muchas veces nosotros como personas admiramos y queremos ser como aquellas personas, queremos ya obtener lo que aquellas personas ya tienen, lo que tal empresa ya logró generar, pero nos olvidamos del proceso, nos olvidamos de todo lo que ellos tuvieron que pasar, las pruebas y error, las horas de dedicación, ya sea para aprender alguna materia, ya sea para sacar masa muscular, para bajar de peso, para juntar para un viaje, todo el proceso que conlleva el poder tener ya un sueño, poder tener ya una meta que nos hemos planteado. Pero nosotros como sociedad admiramos enormemente el producto terminado sin querer pasar por el proceso. Y Dios es muy claro en su palabra cuando habla de que todo tiene un tiempo y todo tiene un proceso que nosotros tenemos que llevar. Si algo tenemos que tener bien en claro es que para todo lo que queramos conseguir, para todo lo que queramos aprender, para todo lo que queramos avanzar, para todo lo que queramos fomentar en nuestra vida, necesitamos pasar por un entrenamiento. Esto quiere decir que no todas las cosas nos tienen que funcionar o nos tienen que salir a la primera. Siempre necesitamos pasar por esa fase de entrenamiento. Aún en el gimnasio probablemente hayan ejercicios que no te salgan correctamente. En las matemáticas hayan ejercicios que tengas que repasarlos una y otra vez. Al momento de escribir tengas que repasar las palabras, las reglas ortográficas. Aún tener que leer mucho para poder aprender a escribir. Y eso solamente en algunas áreas. Aún en el área empresarial o en el área de los negocios, las ideas parecerán muy brillantes, pero a lo mejor y en el proceso hay que irlas mejorando porque algo no está funcionando correctamente. Esto habla de que todo lleva un proceso y que todo lo que nosotros querramos necesita fuerzas, un entrenamiento. Porque si algo debemos aprender y debemos llevar muy en el corazón y en la mente es que Dios nunca te llevará a un lugar donde tu carácter no te pueda sostener. Y es por eso que es importante el entrenamiento, es importante pasar el proceso. ¿Cuál es el sueño que Dios ya te dio? ¿Cuál es la visión que Dios te ha puesto? ¿Cuál es el llamado aún que tú puedas tener? Y cuando hablamos de sueño, cuando hablamos de llamado, no hablamos netamente de algo ministerial, hablamos también de cosas que puedas tú impactar, ya sea que has tenido el sueño de levantar una empresa, que has tenido el sueño de tener un empleo, una profesión. Todo ello requiere un proceso, todo ello requiere un entrenamiento. Y te voy a decir algo, todo proceso tiene un costo. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, que no porque el día de hoy amanezcas y digas yo creo que puedo ser el mejor futbolista, ya vas a salir a la calle y vas a ser el mejor goleador del mundo. O porque digas hoy voy a empezar a entrenar, ya para el fin de semana vas a tener el cuerpo ya todo musculado. O porque tomes en tu corazón el decir voy a tener esta profesión, voy a ser un médico, voy a ser un especialista. Ya vas a tener todo a la mano para poder hacerlo. Vas a requerir un proceso que es donde Dios te va a formar para ser la mejor versión de ese sueño que tú quieres.
Como te podrás imaginar, Dios no solamente busca que tú tengas un título, que tú tengas unos estudios o que tú ya tengas desarrollado unas capacidades. Dios lo que busca es un corazón que esté dispuesto a pasar el proceso. Dios está buscando un corazón que diga: aquí estoy y no me voy a rendir hasta lograrlo. Y en el camino Él va a desarrollar las capacidades, te va a dar los elementos para conseguir el título, para conseguir la capacidad para poder afrontar esos estudios, etc. Cuando David estaba por ser seleccionado para ser rey, Primera de Samuel 16 nos habla de cómo el profeta Samuel fue a buscar a David para poder ser ungido. Y lo primero que vemos es que su familia, sus padres, se avergonzaban. Más adelante hablaremos un poco mejor de ello. Pero lo que nos demuestra que así era es que cuando llega el profeta, David no estaba en la casa. Cuando el profeta llega, Isaí le pregunta: ¿vienes en paz o no? Él dice: sí, vengo en paz. Le explica que iba y manda a llamar a sus hijos, y mandó a llamar solo a 6, porque él pensaba que si iban a ungir al próximo rey de Israel, tenía que ser alguien como sus otros hijos, no como David. David fue alguien que de una u otra manera le daba vergüenza a su padre a causa de la manera en la que él fue concebido. Pero una de las cosas que vemos es que el profeta, aún él mismo siendo profeta, se deja llevar por ello, y Dios le dice: él no es. Y lo fue descartando uno por uno hasta que se le acabó. Y el profeta, sabiendo que Dios le dijo que en esa casa estaba el que iba a ser el rey de Israel, le pregunta a Isaí: ¿no tienes otro hijo? Y fue que mandan a buscar a David. Por eso, hermano, yo te digo, no importa si las demás personas no ven en ti el potencial, no importa si tú ves que lo que está alrededor es más grande que tú. Si Dios ya te dio un sueño, creo que tienes el potencial para hacerlo. Si tú has visto los discipulados de las semanas anteriores, ya tienes herramientas para comenzar a hacer este proceso. Porque déjame decirte, David fue ungido ese día. Ese día David fue ungido, pero no significó que él ya fuese al palacio. Ese día que David fue ungido, todo mundo habrá pensado que era el tiempo ya de ir o de estar ya en el palacio. Y muchos nos imaginamos que ungen a David y no pasó nada, o no pasó mucho el tiempo en el que David ya fue rey. Pero si nosotros somos más analíticos, podemos darnos cuenta de todo el proceso que David llegó a pasar. Porque lo primero que tenemos que entender es que Dios te va a llamar, o Dios te va a dar el sueño, Dios te va a dar el llamado, Dios te va a permitir tener un sueño, una visión, tener un anhelo. Y el llamado a lo mejor lo vas a tener el día de hoy, el llamado a lo mejor lo tuviste hace un mes, el llamado a lo mejor tiene 1 o 2 años, pero déjame decirte que así como David llevó un proceso de casi 20 años para poder llegar a sentarse en el trono de Israel, de la misma manera nosotros necesitamos pasar procesos. Muchas veces esos procesos, el tiempo de espera o el tiempo en el que estos terminen depende más de uno mismo que realmente de lo que Dios ha planeado, porque muchas veces nosotros ya empezamos a caminar y empezamos a avanzar y de repente desviamos la mirada y nos entretenemos con aquello, con lo otro, nos desanimamos por algo y lo vamos dejando pasar, aunque a final de cuentas tenemos que volver a pasar ese proceso. Y como ves en pantalla, lo primero es que Dios te puede llamar, ya sea un área ministerial o ya sea un área secular, en los deportes, en las artes, en las ciencias, etc. Pero Dios te va a preparar a través de las circunstancias, porque lo que busca es un cambio en tu corazón, un cambio de carácter, un cambio en tus hábitos, un cambio en tus costumbres, y todo lo que pase alrededor, cada circunstancia, cada momento que tú atravieses, va a servir para poder prepararte para todo ello. Si tú no pasas eso, entonces no vas a poder alcanzar la meta. Y a lo mejor y si lo logres, pero vas a pasar muchísimo más tiempo y el proceso de todas formas lo vas a tener que atravesar. A continuación analizaremos acerca de personas en la Biblia que fueron pasadas por proceso. Y hablamos de unos ejemplos pocos, porque todos los personajes, todas las personas que están mencionadas en la Biblia pasaron por su diferente proceso. Hoy solamente vamos a hablar de 4 personas que pasaron por un proceso para poder llegar al sueño, para poder estar preparados, para que su corazón esté listo para poder llegar
a ese sueño, a ese proceso que Dios les había dado. El primero es José. A él, cuando recibe el sueño y la visión de que él va a ser un gobernante, para empezar, él, al creérselo, probablemente se le haya subido a la cabeza el que todo el mundo le diera la misma interpretación de que él iba a ser por encima de sus padres o por encima de sus hermanos. Y como él era el hijo que de una u otra manera más lo quería el padre, que hasta le había regalado una túnica especial, eso había generado que su corazón, que su carácter no estuviese listo para recibir esa encomienda que Dios tenía planeado para él. Parte del proceso que él atraviesa es primero que lo despojan de lo que él tenía, de su familia, de sus padres, de la prenda que más cariño le tenía porque era un regalo especial que su padre había hecho. Y cuando él es vendido como esclavo, él se va sin nada, ni siquiera con un recuerdo de su padre. Después es vendido como un esclavo, y eso fue parte del proceso difícil para él, ya que él había sido un niño que había crecido con todos los mimos, con todas las oportunidades, que todo lo tenía en casa porque su padre lo consentía mucho. Y pasar de ser un niño consentido a pasar a ser un esclavo es de las cosas más difíciles que quizá puedan existir, porque tuvo que aprender a trabajar. Y sin embargo dice la palabra de Dios que Jehová nunca se apartó de él, sino que él prosperaba lo que él hacía, porque en medio del proceso él aprendió a buscar a Dios. La tercera parte del proceso fue cuando él fue acosado, él fue impulsado a caer en pecado, y él decide no hacerlo. A pesar de todo, él se mantuvo firme porque reconocía dónde estaba la fuente de bendición que él recibía. De ahí podemos mirar cómo él es acusado injustamente a causa de no aceptar el pecado, y esto lo lleva al siguiente proceso, que es del de estar encarcelado injustamente. Pero después de todo ello, ahí es donde Dios lo rodea de las personas correctas, le permite estar cerca de las personas que podían llevarlo a cumplir el llamado que Dios le había dado. El siguiente personaje es Moisés, y vemos cómo él desde su nacimiento prácticamente intentaron matarlo por cuestiones de las legislaciones del lugar donde estaba. Sin embargo, su mamá lo guarda, lo protege, y lo primero que pasa es que cuando él ya tiene la edad suficiente para poder llegar a ser parte de la familia del faraón, entonces es separado de la familia. Él es puesto para aprender nuevas costumbres y todo lo que los egipcios tenían, y él fue educado como un príncipe, dado que parte del llamado que él tenía es que iba a ser un gobernante dentro de su propio pueblo. Y entonces él es entrenado como príncipe, probablemente, y en medio de todo ese proceso él pierde el enfoque, su corazón se desvía, y es por eso que parte de su proceso fue que él tuvo que salir de toda la comodidad que él tenía y fue enviado al desierto para aprender nuevamente a que su corazón fuera humilde, a que su corazón fuera manso, a que su corazón empezase a dar ese cambio. Él, en medio de todo este proceso, pierde los lujos del palacio para venir a tener la vida de un pastor. Y en medio de todo ese proceso y de ese cambio, él se vuelve la persona que Dios ya podía utilizar para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. El tercer personaje que vamos a abarcar el día de hoy es David. ¿Cómo fue el proceso de David? Ya con él empezamos este discipulado, y algo que quiero que aprendas, algo que quiero que tú analices es cómo fue el proceso. Como mencionaba anteriormente, pues de una u otra manera él fue rechazado por su familia, dado a que muchas personas creen que él fue concebido fuera del matrimonio, como dice el Salmo 51:5, que en pecado lo concibió su madre. Entonces puede ser que esa sea la razón por la que a su papá le avergonzaba presentarlo, por la que sus hermanos le tenían rencor o le tenían en poco. Y ahí empieza el proceso, porque en medio de todo ese rechazo y de todo ello es que él empieza a conocer a Dios ahí en la serranía, ahí en la majada, ahí donde él estaba atendiendo a las ovejas. Es que Dios empieza a darse a conocer a David, y David aprende a conocer a Dios.
conforme va avanzando el tiempo, después de que él es ungido, llega al campo de batalla y todo el mundo lo rechaza por el aspecto que tiene. Tanto el rey, al decir, tú no puedes, eres un muchacho, y él es un hombre de batalla. Luego Goliat, al verlo, lo menosprecia porque lo ve guapo, lo ve chaparrito, lo ve rubio, lo ve de hermoso parecer, y eso para él significaba pues que iba a ser facilísimo vencerlo. Después de todo, David es llevado al palacio a causa de diversas circunstancias, y probablemente ahí es donde él diga, oh, ya estoy en el palacio, y él recuerda que fue ungido para ser rey, y probablemente él ya te decía, pues ya es más seguro estar aquí en el palacio y poder llegar a ocupar ese trono. Sin embargo, estando ya en el palacio, él tuvo que desprenderse de su mejor amigo, de la persona que de una u otra manera él amaba con todo su corazón, y salir huyendo a causa de que lo intentaban matar. Y esa parte del proceso entre la que él huye, es perseguido, es humillado, fue parte de la formación que él tuvo para poder llegar a ser un rey justo, un rey que supiese cómo guiar a su pueblo y dar lo mejor de sí, aún de poder llegar a tener misericordia con los necesitados, a causa de que él fue alguien que conocía lo que era mantenerse en necesidad. Por último, vemos el proceso de Daniel empieza con la derrota de Israel, cómo es que el pueblo es vencido y él es llevado cautivo, él es llevado como prisionero de guerra a Babilonia, y él, al ser un príncipe, no sabía ni siquiera cuál iba a ser su situación de llegar a Babilonia en situación de esclavo. Intentaron cambiar la identidad, intentaron cambiar costumbres, intentaron cambiar hábitos, y él se mantuvo firme a lo que Dios ya le había dado. Si él hubiese cedido a todo este cambio que le estaban tratando de imponer, él nunca hubiese sido el varón que llegó a ser. Sin embargo, vemos cómo esa firmeza que él tuvo y que tuvo que ir trabajando durante esos meses de estar ahí, viendo que todos comían lo que querían, viendo que otros hacían y deshacían lo que ellos querían, porque pues ya no estaban en su tierra y ahí pues nadie los conocía y ahí podían hacer lo que quisiera. Total, ¿qué le iban a decir? Era lo que el rey les estaba ordenando. Vemos cómo Daniel toma la decisión de no cambiar, de mantenerse firme en sus convicciones, y vemos cómo Dios hizo que él y sus amigos fueran mejor que cualquier otro. De esta manera, Daniel ya tenía muchísimo camino recorrido, y estando ahí vemos cómo las personas le tenían celo, lo estaban persiguiendo para ver cómo lo hacían caer, y él se mantenía firme. Aun cuando sale un edicto donde él no podía buscar a Dios, lo primero que hace es ir y buscar a Dios, porque sabía dónde estaba su fuente de bendición, su fuente de provisión, su ayuda, su refugio. Y estando ahí, él es apresado y él es declarado culpable, es enviado a la muerte. Pero Dios hace un milagro, porque sabía que Daniel había hecho lo correcto y que estaba pasando el proceso de la mejor manera. Y entonces podemos ver cómo esos 4 personajes, a pesar de todo, pudieron sobrellevar sus procesos a lo mejor, y cada uno de ellos vio su circunstancia y su situación y dice, ¿por qué me pasa esto? En su mayoría vemos cómo es que Dios, una de las cosas que va a hacer cuando ya te ha dado un llamado, cuando ya te ha dado un sueño, una meta, es sacarte de tu zona de confort. Él te va a impulsar a salir de tu zona de confort de tal manera que junto a Él puedas empezar a crecer, puedas empezar a caminar, y aunque tú desfallezcas, aunque tú desmayes o aunque algo no te salga bien, ahí va a estar Dios para levantarte, para decirte no estás solo y poder seguir avanzando. Para terminar el estudio de esta noche, yo quiero invitarte a que reflexiones en algo. Lo primero es no acelerar el tiempo de Dios. Muchas veces nosotros recibimos la visión o el llamado y ya queremos que suceda de la noche a la mañana, y nos aferramos a que queremos que pase algo sobrenatural. Creemos que ya porque ya recibimos el llamado, porque ya recibimos la visión, porque ya recibimos el sueño, porque ya recibimos la meta el día de hoy, creemos que Dios está obligado a llevarnos al palacio de una vez.
Y David pasó 20 años esperando llegar al palacio y sentarse en ese lugar, pasando un proceso de formación. Noé pasó muchísimos años en la formación del arca antes de que pudiera llegar el diluvio. Y de una u otra manera esto nos enseña a que Dios podría darnos el sueño y Dios podría darnos la meta ya, pero no lo hace porque nos ama. Nos los va a dar en el momento en el que estemos listos, en el que estemos preparados para poder hacer frente a todo lo que conlleva tener ya ese sueño. El sueño debe ser sostenido por un corazón que esté preparado para lo que viene. Así que, hermano, yo quiero invitarte a que tú analices la vida de estos 4 personajes, que logres visualizar cómo es que ellos tuvieron que pasar un proceso antes de recibir su bendición. Y si tú probablemente recibiste un llamado, recibiste un sueño, una visión, algo para emprender, yo quiero decirte, estás a tiempo de mirar en qué parte del proceso estás y tomar la determinación de caminar, de no desfallecer. Y algo que tú debes entender, probablemente en el camino tropieces, probablemente en el camino hayan cosas que no sepas cómo hacerlas, probablemente hayan cosas que se te sean difíciles, pero no por eso te rindas, sino que todo sueño y todo aquello que Dios te dio es algo que tú puedes lograr, que vas a tener que aprender a hacerlo bien. Eso es otra cosa, pero este es tiempo para que tú seas retado a no desfallecer, a seguir avanzando, a seguir planeando y organizando lo que Dios te ha dado, porque estamos en un tiempo en el cual juntos vamos a hacer crecer a esta nación. Así que yo te invito, hermano, estudia a estos personajes, analízalo y camina sabiendo que Dios está contigo en medio de todo el proceso. Dios te bendiga y te guarde y te haga crecer en todos tus caminos.